Ella se enamoró de un amigo virtual y descubrió que era el hermano de su novio. El tráfico de Ciudad de México rugía como una bestia interminable fuera de la ventana del pequeño departamento de Sofía Hernández. Eran las 7 de la noche de un jueves cualquiera, y una vez más, se encontraba sola frente a su computadora, las luces de neón de los edificios vecinos pintando sombras de colores en las paredes blancas de su estudio. «Diego llega tarde otra vez», murmuró mientras revisaba su teléfono. El último mensaje de su novio había llegado 3 horas atrás. «Reunión urgente con el cliente. No me esperes para cenar. Te amo». Sofía suspiró, apartando un mechón de su cabello castaño de su rostro. A sus 24 años, había imaginado que el amor sería diferente, más presente, más real. Diego Morales había sido el hombre perfecto cuando se conocieron en una cafetería de la Roma Norte hace 2 años. Arquitecto exitoso, guapo, ambicioso, pero el éxito había llegado con un precio. Las horas interminables en el despacho, los fines de semana trabajando, las conversaciones que se reducían a «¿Cómo estuvo tu día?», seguidas de respuestas distraídas. Su estómago gruñó, recordándole que había estado tan concentrada en terminar el diseño de un logo para un restaurante local que había olvidado comer. Se dirigió a la cocina pequeña pero acogedora, donde el aroma de los chiles y especias que su madre le había enviado desde Guadalajara aún impregnaba el aire. Preparó unos quesadillas rápidas mientras su mente divagaba. El sonido de una notificación de Instagram la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje directo de una cuenta que no reconocía. Alejandro MX. La foto de perfil mostraba un atardecer sobre las montañas que rodeaban el Valle de México. «Disculpa la intrusión, pero vi tu trabajo de diseño gráfico y me parece increíble. ¿Podrías darme algunos consejos? Estoy empezando un pequeño proyecto y necesito ayuda con la identidad visual». Sofía frunció el ceño. No era raro que le escribieran por trabajo, pero algo en el tono del mensaje le resultó diferente, más personal. Revisó el perfil. Pocas fotos, principalmente paisajes de México, algunas de libros y cafés, sin fotos de su rostro. «Gracias por el cumplido», escribió de vuelta. «¿Qué tipo de proyecto es?» La respuesta llegó casi de inmediato. «Una pequeña librería café que quiero abrir. Sé que suena a cliché, pero creo que la ciudad necesita más espacios donde la gente pueda conectar realmente, ¿sabes? Sin prisas, sin distracciones». Una sonrisa involuntaria se dibujó en los labios de Sofía. Hacía tiempo que alguien no le hablaba de conexión real. «No suena a cliché en absoluto», respondió. «Me parece una idea hermosa. ¿En qué zona de la ciudad?» «Coyoacán, cerca de donde está la Casa Azul de Frida Kahlo. Quiero que sea un lugar que honre nuestra cultura, pero que también sea moderno». La conversación fluyó de manera natural. Alejandro le contó sobre su visión. Un espacio que combinara literatura mexicana contemporánea con clásicos universales, donde sirvieran café de Chiapas y postres caseros como los que hacía su abuela en Puebla. Sofía se encontró compartiendo sus propias ideas, sugiriendo elementos visuales que podrían funcionar. Cuando finalmente miró el reloj, eran las 11 de la noche. Habían estado escribiéndose durante 4 horas seguidas. Su quesadilla se había enfriado sobre la mesa de la cocina, olvidada. «Dios mío, el tiempo voló», escribió Alejandro. «No quiero abusar más de tu paciencia». «Para nada», respondió Sofía con honestidad. Hacía mucho que no tenía una conversación tan interesante. «¿Podríamos seguir hablando mañana? Me encantaría conocer más sobre tu trabajo y sobre ti». Sofía vaciló por un momento. Técnicamente tenía novio, pero esto era solo una conversación sobre trabajo, ¿verdad? «Claro», escribió finalmente. «Que tengas buena noche, Alejandro». «Buenas noches, Sofía. Que sueñes bonito». Esa noche, Sofía se quedó despierta más tiempo del usual, mirando el techo de su recámara. Diego había llegado cerca de la medianoche, besándola distraídamente en la frente antes de irse directo a dormir. Pero por primera vez en meses, no se sintió completamente sola. Los días siguientes se convirtieron en una rutina que Sofía esperaba con ansias. Cada mañana, después de que Diego se fuera temprano al despacho, revisaba sus mensajes mientras tomaba café en su pequeño balcón que daba a la calle Álvaro Obregón. Siempre había un buenos días de Alejandro esperándola,
acompañado de una foto del amanecer desde su ventana o de algún libro que estaba leyendo. ¿Ya desayunaste?, le escribió ese viernes por la mañana, junto con una foto de unos chilaquiles verdes que se veían deliciosos. «Solo café», respondió Sofía. «Siempre desayuno tarde. Eso no puede ser saludable para un artista. El cerebro creativo necesita combustible». La preocupación genuina en sus palabras la conmovió. Diego solía estar tan concentrado en sus propios horarios que rara vez notaba sus hábitos alimenticios. «¿Y tú? ¿Siempre desayunas también? Mi abuela me enseñó que la comida es amor servido en un plato. No puedo empezar el día sin honrar esa lección». Durante la siguiente semana, sus conversaciones se volvieron más profundas. Alejandro le contó sobre su tiempo estudiando en el extranjero, cómo había extrañado los sabores de México, el sonido del español en las calles, hasta el caos hermoso del tráfico capitalino. Sofía compartió sus frustraciones creativas, sus sueños de algún día tener su propio estudio de diseño, sus memorias de crecer en Guadalajara con el olor de las tortas ahogadas llenando su casa los domingos. «A veces siento que la ciudad me consume», le escribió una tarde lluviosa mientras veía las gotas golpear su ventana. «Es tan grande, tan impersonal, es fácil perderse en ella». «Te entiendo perfectamente», respondió Alejandro, «pero creo que las ciudades grandes también nos dan la oportunidad de reinventarnos, de encontrar a nuestra tribu entre millones de personas. Solo hay que saber dónde buscar». «¿Y tú ya encontraste a tu tribu?». Hubo una pausa más larga de lo usual antes de su respuesta. «Creo que estoy empezando a encontrarla». Sofía sintió un calor extraño en el pecho al leer esas palabras. Era viernes por la noche, cuando Diego finalmente llegó a casa a una hora razonable. Sofía había cocinado mole poblano, intentando recrear la receta de su suegra, aunque sabía que nunca le quedaría igual. «Huele increíble», dijo Diego, besándola en la mejilla mientras se aflojaba la corbata. «¿Celebramos algo?». «Solo que llegaste temprano», respondió Sofía sirviendo 2 platos. «Pensé que podríamos cenar juntos por una vez». Se sentaron en la pequeña mesa del comedor, y por un momento Sofía recordó por qué se había enamorado de él. Diego era guapo, sin duda. Sus ojos verdes y su sonrisa torcida seguían haciéndola suspirar. Pero mientras él le contaba sobre un proyecto de oficinas corporativas, ella se encontró pensando en las conversaciones que había tenido con Alejandro sobre literatura mexicana y la importancia de preservar los espacios culturales. «¿Me estás escuchando?», preguntó Diego, frunciendo el ceño. «Perdón, sí», mintió Sofía. «Es solo que... ¿no te cansas de hablar siempre de trabajo?». Diego dejó su tenedor en el plato. «Mi trabajo es importante, Sofía. Estoy construyendo nuestro futuro. Lo sé, pero ¿cuándo fue la última vez que hablamos de algo más? ¿De libros, de arte, de nuestros sueños?». «Mis sueños están relacionados con mi trabajo», respondió él, con un tono que sugería que la conversación había terminado. «Creí que lo entendías». Esa noche, mientras Diego revisaba emails en la cama, Sofía se refugió en el baño con su teléfono. «¿Estás despierto?», le escribió a Alejandro. «Siempre para ti», respondió casi inmediatamente. «¿Todo bien? Pareces triste». Sofía se sorprendió de que pudiera percibir su estado de ánimo a través de un mensaje tan simple. «Solo uno de esos días difíciles», escribió. «¿Alguna vez sientes que las personas más cercanas a ti son las que menos te conocen?». «Constantemente», respondió Alejandro. «Es una de las ironías más dolorosas de la vida moderna. Estamos conectados con todo el mundo, pero desconectados de nosotros mismos y de quienes amamos». «¿Y qué haces cuando te sientes así?». «Escribo, leo, y últimamente hablo contigo». El corazón de Sofía se saltó un latido. Se dio cuenta de que estaba pisando territorio peligroso, pero no podía detenerse. «¿Por qué conmigo?». «Porque contigo puedo ser yo mismo sin pretensiones. No tengo que actuar ni impresionar, solo ser». Sofía cerró los ojos, sintiendo un nudo en la garganta. Era exactamente lo que había estado buscando sin saberlo. «Yo siento lo mismo», escribió finalmente. «Sofía, ¿sí? ¿Alguna vez tienes ganas de conocer a alguien en persona, pero también tienes miedo de que la realidad no esté a la altura de lo que has construido en tu mente?».
Sofía miró hacia la puerta del baño, donde podía escuchar a Diego hablando por teléfono con un cliente a pesar de la hora. Todo el tiempo, respondió. Esa noche, por primera vez en 2 años de relación, Sofía no pudo dormir no por los ronquidos de Diego, sino por los latidos acelerados de su propio corazón. 3 semanas habían pasado desde que Sofía y Alejandro comenzaron a escribirse, y lo que había empezado como una consulta de trabajo se había transformado en algo que ella no se atrevía a nombrar. Sus días ahora giraban en torno a esos mensajes que llegaban a todas horas, fotos del café matutino de Alejandro, acompañadas de reflexiones sobre los libros que leía, recomendaciones de música que descubría, pensamientos profundos sobre la vida que la hacían detenerse en medio de sus diseños. Era martes por la madrugada, y Sofía se encontraba despierta en la cocina con una taza de té de manzanilla entre las manos. Diego dormía profundamente en la recámara, después de llegar pasadas las 11, exhausto por otro día de reuniones interminables. El silencio del departamento se veía interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared que había heredado de su abuela. Su teléfono vibró suavemente sobre la mesa. ¿No puedes dormir tampoco?, preguntaba Alejandro. ¿Cómo lo supiste?, respondió Sofía, sorprendida pero complacida de encontrar compañía en su insomnio. Intuición. Además, he notado que respondes más rápido durante las madrugadas, como si fuera tu momento de libertad real. La observación la desconcertó por su precisión. Era cierto. Durante el día se contenía. Esperaba minutos antes de responder para no parecer desesperada. Pero en las noches, cuando el mundo dormía, se permitía ser ella misma completamente. «Eres muy perceptivo», escribió, «solo con las personas que me importan». El corazón de Sofía se aceleró. Cada vez era más difícil ignorar lo que estaba pasando entre ellos. «Alejandro, tengo que confesarte algo», escribió, y luego borró el mensaje. Lo intentó de nuevo. «Hay algo que debería decirte», pero también lo eliminó. «¿Qué pasa? Veo que escribes y borras», observó él. Sofía suspiró. «¿Cómo sabes eso? Los puntitos aparecen y desaparecen. Sea lo que sea que quieres decirme, puedes hacerlo. Confía en mí». «Tengo novio», escribió finalmente, y envió el mensaje antes de que pudiera arrepentirse. La respuesta tardó varios minutos en llegar, minutos que se sintieron como horas para Sofía. «Lo imaginé», escribió Alejandro finalmente. «¿En serio? Una mujer como tú no puede estar soltera. Inteligente, talentosa, hermosa por dentro y por fuera. Sería imposible. ¿Cómo sabes que soy hermosa por fuera? ¿Nunca me has visto?», preguntó Sofía, intentando aliviar la tensión del momento. «He visto tus fotos de perfil, pero me refiero a algo más profundo. Se nota en la manera en que escribes, en las cosas que te emocionan, en cómo describes el mundo. Hay una luz en ti que trasciende lo físico». Sofía sintió lágrimas formándose en sus ojos. Hacía tanto tiempo que nadie le decía algo así. «¿Y tú?», preguntó, aunque temía la respuesta. «¿Tienes novia?». «No. Terminé una relación hace algunos meses antes de regresar a México. Era con una chica de allá en el extranjero, pero no funcionó. Las distancias largas son difíciles, pero las distancias emocionales son imposibles. Lo siento». «No lo sientas. Ahora entiendo que no era lo que necesitaba. Creo que me estaba preparando para algo diferente, para alguien diferente». El silencio se extendió entre ellos, cargado de significado. «Sofía, ¿puedo preguntarte algo personal?». «Adelante». «¿Eres feliz?». La pregunta la golpeó como un puñetazo. Simple, directa, pero devastadora en su honestidad. «No lo sé», escribió lentamente. «Creía que sí. Mi vida es buena sobre el papel. Tengo trabajo, una relación estable, un techo, pero siento como si estuviera viviendo la vida de otra persona, como si fuera una espectadora de mi propia existencia. ¿Y cuándo no te sientes así?». Sofía cerró los ojos, sabiendo la respuesta, pero temiendo admitirla. «Cuando hablo contigo». El sábado llegó con un sol radiante que bañaba Ciudad de México en tonos dorados. Diego había salido temprano a jugar fútbol con sus colegas del despacho, una tradición semanal que mantenía religiosamente. Sofía aprovechó la mañana libre para visitar el mercado de Coyoacán, buscando ingredientes frescos para preparar pozole rojo, la receta especial de su madre. Mientras caminaba entre los puestos,
Respirando el aroma a especias y flores frescas, su teléfono vibró. Era Alejandro, como siempre. «Buenos días, diseñadora favorita. ¿Qué planes tienes para este día hermoso?» «Explorando el mercado de Coyoacán», respondió, tomando una foto de los chiles coloridos que se extendían ante ella. «¿Adivina qué voy a cocinar?» «Por los chiles. ¿Pozole?» «Si es así, me muero de envidia». Sofía sonrió. «Exacto, la receta de mi mamá. Es casi un ritual sagrado en mi familia. Mi abuela hacía el mejor pozole de todo Puebla. Recuerdo que los domingos toda la familia se reunía en su casa. El aroma llenaba la cuadra entera». «¿La extrañas mucho?» «Cada día. Falleció hace 2 años, justo antes de que me fuera a estudiar. A veces siento que regresé a México también para estar más cerca de su memoria». Sofía sintió una punzada de ternura. «Estoy segura de que está orgullosa de ti. Tu proyecto de la librería Café suena exactamente como algo que ella habría amado. Hablando de eso, he estado trabajando en los planos y creo que ya tengo una ubicación. ¿Te gustaría verla?» El corazón de Sofía se detuvo. Era la primera vez que Alejandro sugería algo que implicara verse en persona. «¿Te refieres a conocernos en persona? Ya sé que tienes novio y respeto completamente esa situación, pero eres mi consultora de diseño oficial, ¿no? Sería puramente profesional». Sofía sabía que era una mentira y estaba segura de que él también lo sabía. No había nada puramente profesional en lo que habían construido durante estas semanas. «No sé si es una buena idea», escribió, aunque cada fibra de su ser gritaba que sí. «Solo como amigos, Sofía. Prometo que no haré nada que te haga sentir incómoda. Simplemente tengo curiosidad por conocer a la persona detrás de todas estas conversaciones increíbles». Sofía miró a su alrededor. Las familias paseaban entre los puestos, los niños corrían entre las piernas de sus padres, las parejas mayores caminaban tomadas de la mano. Todo se veía tan normal, tan seguro. Pero ella se sentía al borde de un precipicio. ¿Dónde? Hay una cafetería pequeña en la Plaza Hidalgo. Se llama Café de los Recuerdos. Es tranquila, pública, perfecta para una reunión de trabajo. Sofía conocía el lugar. Había ido algunas veces con Diego cuando recién se mudó a la ciudad. Era acogedor, con mesas de madera rústica y paredes llenas de fotografías antiguas de Coyoacán. ¿Cuándo? «Mañana por la tarde, alrededor de las 4. «Alejandro». «Sí. ¿Cómo voy a reconocerte?» Hubo una pausa antes de su respuesta. «Llevaré una camisa azul marino y tendré un libro sobre la mesa. 100 años de soledad. ¿Y tú?» «Vestido amarillo», escribió sin pensarlo. «Y probablemente estaré nerviosa». «Yo también estaré nervioso. Creo que es buena señal». Esa noche Sofía le preparó pozole a Diego, pero apenas pudo probarlo. Su mente estaba completamente ocupada con la cita del día siguiente. ¿Era una cita? ¿O realmente era solo una reunión de trabajo como se habían dicho a sí mismos? «¿Todo bien?», preguntó Diego, notando que había movido más la comida en su plato que comerla. «Está delicioso, pero pareces distraída». «Solo cansada», mintió Sofía. «Fue una semana larga». «Lo sé. Yo también estoy agotado. ¿Qué te parece si vemos una película y nos acostamos temprano?» Sofía asintió, sintiéndose culpable. Diego estaba haciendo un esfuerzo por pasar tiempo con ella, y lo único en lo que podía pensar era en otro hombre. Más tarde, mientras Diego dormía a su lado, Sofía miraba el techo en la oscuridad. Su teléfono estaba en silencio sobre la mesa de noche, pero sabía que Alejandro también estaba despierto, probablemente pensando en el encuentro del día siguiente, igual que ella. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía se sentía completamente viva, y eso la aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Domingo 3:45 p.m. Sofía se encontraba parada frente al espejo de cuerpo completo de su recámara, cambiándose de ropa por 5ª vez. El vestido amarillo que había mencionado a Alejandro colgaba de su cuerpo como si hubiera sido hecho para ella, pero sus manos temblaban mientras se aplicaba un poco más de labial. «¿A dónde vas tan arreglada?», preguntó Diego desde la puerta, aflojándose la corbata después de regresar de una comida familiar con sus padres. «Voy a encontrarme con una cliente potencial», mintió Sofía evitando su mirada. «Una cafetería en Coyoacán. Quiere rediseñar la imagen de su negocio». «¿Un domingo? Qué raro», comentó Diego, pero ya parecía distraído revisando su teléfono.
¿Regresarás a cenar? No creo que tarde mucho, respondió Sofía, sintiendo como si las palabras se le atascaran en la garganta. El viaje en metro desde su estación en la línea 1 hasta Coyoacán se sintió eterno. Sofía miraba su reflejo en la ventana del vagón, preguntándose qué estaba haciendo. Todavía podía dar marcha atrás. Podía enviarle un mensaje a Alejandro diciendo que había surgido algo que tendrían que cancelar, pero no lo hizo. A las 3:58 p.m., Sofía llegó a la Plaza Hidalgo. El domingo había traído a las familias locales y el ambiente bullía con risas de niños, vendedores de globos y el sonido de los mariachis que tocaban cerca de la fuente central. Café de los Recuerdos se encontraba en una esquina tranquila, con mesas al aire libre bajo una sombrilla de colores, y ahí lo vio. Un hombre de espaldas, sentado solo en una mesa junto a la ventana, con una camisa azul marino impecable y un ejemplar de 100 años de soledad abierto frente a él. Su cabello negro era ligeramente ondulado y sus manos, que sostenían una taza de café, eran elegantes pero masculinas. El corazón de Sofía comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que todo el mundo podía escucharlo. Por un momento, consideró dar la vuelta y huir. Pero entonces él se giró, como si hubiera sentido su presencia. Sus ojos se encontraron. Era guapo, increíblemente guapo, pero no de la manera clásica y pulida de Diego. Había algo más suave en sus facciones, más intelectual. Sus ojos cafés eran cálidos y expresivos, exactamente como había imaginado por sus mensajes. Cuando sonrió, fue como si el sol hubiera salido después de una tormenta. «¿Sofía?», preguntó poniéndose de pie. Ella asintió, sin poder hablar. «Dios mío», murmuró él, acercándose. «Eres aún más hermosa de lo que imaginé». «Tú también», logró decir Sofía, y luego se sonrojó por la honestidad de su respuesta. Se saludaron con un beso en la mejilla, como era costumbre, pero el contacto envió una corriente eléctrica por todo el cuerpo de Sofía. El aroma de su colonia era sutil pero masculino, y cuando se separaron, ella tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no buscar una segunda excusa para acercarse de nuevo. «¿Te parece bien esta mesa?», preguntó Alejandro señalando donde había estado sentado. «Perfecta», respondió Sofía tomando asiento frente a él. Un mesero se acercó y Alejandro pidió otro café americano mientras Sofía optó por un chai latte. Durante los primeros minutos se limitaron a sonreírse tímidamente, como si no pudieran creer que finalmente estaban en el mismo espacio físico. «Esto es surreal», dijo Alejandro finalmente. «Siento como si te conociera de toda la vida, pero al mismo tiempo es como conocerte por primera vez». «Exactamente», concordó Sofía. «Es extraño cómo puedes conocer el alma de alguien antes que su rostro. Y ahora que veo tu rostro, todo cobra aún más sentido». La conversación fluyó de manera natural, como siempre lo había hecho por mensajes, pero ahora enriquecida por gestos, expresiones y risas compartidas. Alejandro le contó sobre su búsqueda del local perfecto para la librería, cómo había pasado semanas caminando por las calles de Coyoacán hasta encontrar un lugar que sintiera correcto. «¿Quieres verlo?», preguntó después de una hora de conversación. «Está a solo 3 cuadras de aquí». Sofía vaciló. Ir con él a un lugar más privado se sentía como cruzar una línea definitiva. «Solo si te sientes cómoda», añadió Alejandro, notando su hesitación. «Entiendo si prefieres que nos quedemos aquí». «No», dijo Sofía, sorprendiéndose a sí misma. «Me gustaría verlo». El local estaba en una calle empedrada a la sombra de jacarandas centenarias. Era pequeño pero encantador, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural y un pequeño patio trasero que se podía ver a través de puertas de cristal. «Imagínate», dijo Alejandro, señalando hacia diferentes áreas vacías. Estanterías de madera recuperada por allá, mesas pequeñas aquí en el centro y la barra de café contra esa pared. En el patio pondríamos más mesas para cuando el clima esté perfecto, como hoy. Sofía podía visualizarlo perfectamente. Sus ojos de diseñadora ya estaban trabajando, imaginando paletas de colores, tipografías, la manera en que la luz interactuaría con los diferentes elementos. «Sería hermoso», murmuró. «Puedo ver exactamente lo que tienes en mente». «¿En serio?». Alejandro se giró hacia ella, sus ojos brillando con emoción.
porque tengo que confesarte algo. Cuando te escribí por primera vez, sí necesitaba ayuda con el diseño, pero también quería una excusa para hablarte. ¿Qué quieres decir? Había visto tu trabajo antes, había estado siguiendo tu Instagram durante semanas, no solo por los diseños, sino porque había algo en la manera en que veías el mundo, en las cosas que compartías, que me llamaba la atención. Cuando finalmente me armé de valor para escribirte, inventé lo de necesitar ayuda inmediata. Sofía se giró para mirarlo completamente. ¿Me estás diciendo que me engañaste? No exactamente engañé, dijo Alejandro rápidamente. El proyecto es real, y sí necesito ayuda, pero podría haber esperado más tiempo para buscar un diseñador. La verdad es que quería conocerte. Una mezcla de halago y confusión llenó el pecho de Sofía. ¿Pero cómo sabías que valía la pena conocerme? Podría haber sido una persona completamente diferente. Porque me enamoré de tu mente antes de conocerte, dijo Alejandro simplemente. Por la manera en que describías los colores en tus posts, por los libros que recomendabas, por los pequeños momentos de belleza que capturabas en tus fotos. Se notaba que eras alguien que realmente veía el mundo, no solo lo observaba. El aire entre ellos se espesó. Estaban parados muy cerca uno del otro en el local vacío, y Sofía podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Alejandro, comenzó, pero no sabía cómo terminar la frase. Lo sé, dijo él suavemente. Sé que esto es complicado, sé que tienes novio, sé que esto no es lo que planeábamos cuando decidimos vernos. Entonces, ¿qué hacemos? Alejandro se acercó un paso más. Depende de ti, Sofía. Yo ya sé lo que siento. He sabido desde nuestras primeras conversaciones que hay algo especial entre nosotros, algo que trasciende la amistad o la atracción física. Es una conexión real. Sofía cerró los ojos. No puedo. Diego y yo llevamos 2 años juntos. Tenemos una vida construida. Pero eres feliz en esa vida. La pregunta que había evitado enfrentar durante meses la golpeó de frente. No lo sé, susurró. Creía que sí, hasta que te conocí. Sofía, mírame. Ella abrió los ojos y se encontró con su mirada intensa. No te estoy pidiendo que dejes tu vida por mí. No nos conocemos lo suficiente para eso, y no sería justo, pero tampoco podemos fingir que lo que hay entre nosotros no existe. Entonces, ¿qué sugieres? Tiempo. Démosle tiempo a esto. Sigamos conociéndonos, pero de manera honesta, sin mentiras, sin engaños, y cuando estés lista, cuando sepas realmente lo que quieres, podremos decidir qué hacer. Sofía sintió lágrimas formándose en sus ojos. No es tan simple. Lo sé, pero las mejores cosas nunca son simples. Alejandro extendió su mano, y después de un momento de vacilación, Sofía la tomó. Sus dedos se entrelazaron de manera natural, como si hubieran estado destinados a encajar. ¿Podemos intentarlo?, preguntó él. ¿Podemos ver qué pasa si somos completamente honestos el uno con el otro? Sofía asintió lentamente. Pero no puedo prometerte nada más allá de eso. No te estoy pidiendo promesas, solo honestidad. Permanecieron así, tomados de la mano en el local vacío, que algún día se convertiría en un lugar lleno de historias y conexiones humanas. Sofía sabía que este momento cambiaría todo, que no había vuelta atrás después de esto, y por primera vez en mucho tiempo no le importó. Cuando finalmente se separaron, ya había comenzado a atardecer. Caminaron juntos hasta la estación del metro, sus manos rozándose ocasionalmente, como si sus cuerpos buscaran excusas para el contacto. ¿Podemos vernos de nuevo?, preguntó Alejandro antes de que ella bajara las escaleras hacia los andenes. Sí, respondió Sofía sin dudarlo, pero esta vez seamos honestos desde el principio sobre lo que es. ¿Y qué es? Sofía lo miró una última vez, memorizando cada detalle de su rostro en la luz dorada del atardecer. El comienzo de algo que podría cambiarlo todo. Las siguientes 2 semanas se convirtieron en una montaña rusa emocional para Sofía. Durante el día, mantenía su rutina normal, trabajaba en sus proyectos de diseño, preparaba la cena para Diego, fingía interés cuando él le contaba sobre sus avances en el despacho. Pero por las noches, cuando Diego se dormía, su mundo real comenzaba. Alejandro y ella habían establecido un nuevo ritmo. Ya no se limitaban a mensajes de texto. Ahora tenían videollamadas largas que se extendían hasta altas horas de la madrugada. Sofía
Había instalado auriculares inalámbricos que usaba en la cocina o en el baño, susurrando conversaciones mientras Diego dormía profundamente en la habitación contigua. «¿Cómo fue tu día?», le preguntaba Alejandro cada noche, y por primera vez en años, Sofía tenía a alguien que realmente quería escuchar la respuesta. Le contaba sobre sus frustraciones creativas, sobre el cliente que no entendía la diferencia entre tipografía moderna y clásica, sobre sus sueños de algún día tener una exposición de sus diseños más personales. Alejandro escuchaba con una atención que la conmovía hasta las lágrimas. «Deberías hacer esa exposición», le dijo una noche mientras ella lavaba los platos de la cena. «Tu trabajo merece ser visto por más gente». «No sé, es muy arriesgado. ¿Y si no le gusta a nadie? ¿Y si les encanta? ¿Y si cambia tu vida?». Era jueves por la noche cuando todo comenzó a complicarse aún más. Diego llegó a casa más temprano de lo usual, encontrando a Sofía en el balcón con los auriculares puestos, riéndose suavemente. «¿Con quién hablas?», preguntó Diego, frunciendo el ceño. Sofía se quitó rápidamente los auriculares, el corazón latiéndole violentamente. «Con mi prima Carla desde Guadalajara. Me estaba contando sobre su nuevo trabajo. A las 11 de la noche. Ya sabes cómo es ella. Siempre ha sido búho», mintió Sofía, odiándose a sí misma por la facilidad con que las mentiras salían de su boca ahora. Diego la miró con sospecha por un momento, pero luego se encogió de hombros. «Ven a la cama. Mañana tengo una presentación importante y necesito dormir». Esa noche Sofía no pudo dormir. Yacía despierta junto a Diego, sintiendo el peso de su traición como una piedra en el pecho. Técnicamente no había engañado a Diego, pero sabía que lo que estaba haciendo era una forma de infidelidad emocional que tal vez era peor que lo físico. Su teléfono vibró silenciosamente. Era Alejandro. «¿Estás bien?». Se cortó la llamada de repente. «Diego llegó temprano», escribió. «Tuve que inventar una excusa. Lo siento. No quiero causarte problemas. No es culpa tuya. Es solo que esto se está volviendo muy complicado. Lo sé. ¿Quieres que nos veamos mañana? Podríamos hablar en persona». Sofía miró hacia Diego, quien dormía profundamente a su lado, completamente ajeno al tumulto emocional que se desarrollaba a centímetros de él. «Sí», escribió finalmente. «Necesito verte». Al día siguiente se encontraron en el Parque México en La Condesa. Era un lugar público, pero lo suficientemente grande para perderse entre los corredores matutinos y las familias con niños. Se sentaron en una banca bajo un fresno enorme, manteniendo una distancia prudente entre ellos. «Sofía, tienes que saber que nunca fue mi intención ponerte en esta posición», dijo Alejandro, su voz llena de sinceridad. «Si quieres que pare todo esto, lo haré. Desapareceré de tu vida si eso es lo que necesitas». «No quiero que desaparezcas», respondió Sofía inmediatamente. «Ese es el problema. Por primera vez en años, siento que estoy realmente viva cuando hablo contigo, pero también siento como si estuviera traicionando todo lo que creía sobre mí misma». «¿Qué creías sobre ti misma?». «Que era una persona honesta, que respetaba los compromisos, que no era el tipo de mujer que se involucraría emocionalmente con otro hombre mientras tiene pareja». Alejandro se giró para mirarla completamente. «Sofía, ¿puedo preguntarte algo difícil?». Ella asintió. «¿Cuándo fue la última vez que Diego te preguntó realmente cómo estás? No sobre tu día o tu trabajo, sino sobre ti, sobre tus sueños, tus miedos, lo que te hace feliz». Sofía abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no podía recordar una sola ocasión reciente. «Los compromisos son importantes», continuó Alejandro suavemente, «pero los compromisos también van en ambas direcciones. Cuando alguien deja de invertir emocionalmente en una relación, ¿es realmente una traición buscar esa conexión en otro lado?». «No lo sé», susurró Sofía. «Todo lo que sé es que cuando estoy contigo, me siento como la versión de mí misma que había perdido». El sábado por la noche, Diego sorprendió a Sofía con una invitación inesperada. «Mis padres quieren que cenemos con ellos mañana», anunció mientras se cambiaba después de su día de fútbol. «Mi hermano menor finalmente regresó de su intercambio académico y quieren hacer una cena familiar para celebrar». El estómago de Sofía se contrajo. Las cenas familiares con los Morales siempre habían sido eventos tensos para ella. Los padres de Diego eran gente buena, pero tradicional,
y siempre había sentido que la juzgaban por no venir de una familia con dinero como ellos. Además, en su estado emocional actual, fingir ser la novia perfecta se sentía casi imposible. ¿Tu hermano?, preguntó. Nunca me has hablado mucho de él. Alejandro. Es 5 años menor que yo. Estuvo estudiando en Europa por casi 3 años. Arquitectura también, pero se especializó más en diseño de espacios culturales. Siempre fue el artístico de la familia. Sofía sintió como si el mundo se hubiera detenido de repente. ¿Cómo dijiste que se llama? Alejandro. ¿Por qué? No, por nada. Solo es un nombre bonito. El corazón de Sofía latía tan fuerte que estaba segura de que Diego podía escucharlo. No podía ser. No podía ser que su Alejandro, el hombre con quien había estado construyendo una conexión tan profunda, fuera el hermano de Diego. Era una coincidencia demasiado cruel, demasiado imposible, pero mientras más pensaba en ello, más detalles comenzaron a encajar. Alejandro había mencionado que tenía un hermano mayor que trabajaba como arquitecto. Había dicho que acababa de regresar a México después de años en el extranjero. Había mencionado que su familia vivía en Ciudad de México. «Sofía, te ves pálida», observó Diego. «¿Te sientes bien?» «Solo un poco mareada», mintió. «Creo que no he comido suficiente hoy. Ve a prepararte algo. La cena es a las 7 mañana y ponte algo bonito, ¿sí? Mis padres siempre se fijan en esos detalles». Esa noche, Sofía no pudo responder los mensajes de Alejandro. Cada vez que veía su nombre en la pantalla, sentía náuseas. Si sus sospechas eran correctas, había estado enamorándose del hermano de su novio. Era la situación más retorcida y dolorosa que podía imaginar. A las 3 de la madrugada, finalmente le escribió. «¿Cómo se llama tu hermano mayor?» La respuesta llegó casi inmediatamente, como si Alejandro también hubiera estado despierto, inquieto. «Diego, ¿por qué preguntas?» Sofía dejó caer el teléfono sobre la cama y comenzó a llorar silenciosamente. Era él. Su Alejandro era el hermano de Diego. El hombre con quien había estado teniendo conversaciones íntimas durante semanas, con quien se había encontrado en secreto, con quien había desarrollado sentimientos reales, era parte de la familia que ella ya conocía. «Sofía, pasa algo. Tu pregunta me tiene preocupado. Mañana te enterarás de todo», escribió finalmente. «Nos vemos en la cena familiar». «¿Qué cena familiar? Sofía, me estás asustando». Pero ella ya había apagado el teléfono. Necesitaba tiempo para procesar la magnitud de lo que había descubierto antes de enfrentar las consecuencias. Al día siguiente, mientras se preparaba para la cena que cambiaría todo, Sofía se miró en el espejo y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Sus ojos estaban hinchados de llorar, su piel pálida de la falta de sueño, y sus manos temblaban mientras intentaba aplicarse maquillaje. En pocas horas, tendría que sentarse en la misma mesa que Alejandro, pretender que no lo conocía y fingir ser la novia feliz de su hermano. Y él tendría que hacer lo mismo. La ironía era tan cruel que casi parecía sacada de una novela. Se había enamorado de un hombre a través de una pantalla. Había desarrollado la conexión más profunda de su vida con alguien a quien nunca había visto, solo para descubrir que conocerlo en persona destruiría no solo su relación actual, sino potencialmente una familia entera. Mientras Diego la esperaba en la sala, listo para ir a casa de sus padres, Sofía cerró los ojos y respiró profundamente. «Estoy lista», le dijo, aunque sabía que nada en el mundo podría haberla preparado para lo que estaba a punto de suceder. La casa de los padres de Diego en la colonia del Valle era exactamente como Sofía la recordaba, elegante pero acogedora, con muebles de madera oscura y fotografías familiares que contaban la historia de los Morales a través de las décadas. El aroma a mole negro llenaba el aire cuando Diego y Sofía llegaron puntualmente a las 7. «Sofía, qué gusto verte», exclamó la señora Carmen, la madre de Diego, abrazándola calurosamente. «Te ves un poco pálida, hija. ¿Has estado comiendo bien?» «Sí, señora Carmen, solo ha sido una semana ocupada», respondió Sofía, forzando una sonrisa mientras sus ojos escaneaban discretamente la sala en busca de Alejandro. «Tu futuro cuñado está en la cocina ayudando a su padre con las bebidas», dijo Carmen, como si hubiera leído sus pensamientos. «Diego nos ha contado que sigues sin conocerlo. Qué extraño, ¿verdad? 3 años es mucho tiempo». El estómago de Sofía se contrajo. «Sí,
mucho tiempo. «Alejandro, ven acá», gritó Diego hacia la cocina. «Ven a conocer oficialmente a Sofía». Los pasos que se acercaban desde la cocina sonaron como tambores de guerra en los oídos de Sofía. Cada segundo se extendía como una eternidad mientras esperaba ver el rostro que había memorizado durante sus encuentros secretos. Y entonces apareció en el umbral de la puerta. Sus miradas se encontraron por segunda vez en sus vidas, pero esta vez el shock fue devastador para ambos. El vaso de agua que Alejandro llevaba en la mano se resbaló, estrellándose contra el piso de Talavera con un ruido que resonó por toda la casa. «Alejandro, ¿qué te pasa?», preguntó el señor Roberto, apareciendo detrás de él con un trapo para limpiar. Perdón, se me resbaló», murmuró Alejandro sin apartar los ojos de Sofía. Su rostro había perdido todo el color, y Sofía podía ver el mismo shock y horror que ella sentía reflejado en sus ojos cafés. «Alejandro, ella es Sofía, la novia de tu hermano», dijo Carmen, completamente ajena a la tensión que se había apoderado del ambiente. «Sofía, este es nuestro Alejandro, el artista de la familia». «Mucho gusto», logró articular Sofía, extendiendo una mano temblorosa. «El gusto es mío», respondió Alejandro tomando su mano. El contacto duró apenas un segundo, pero fue suficiente para que ambos sintieran la corriente eléctrica que siempre había existido entre ellos, ahora magnificada por la imposibilidad de la situación. «¿Se conocen?», preguntó Diego, frunciendo el ceño al notar la extraña tensión. «Parece como si se hubieran visto antes». «No», respondieron Sofía y Alejandro al unísono, demasiado rápido, demasiado enfático. «Qué curioso», murmuró Diego, pero Carmen ya los estaba dirigiendo al comedor. La cena fue un ejercicio de tortura refinada. Sofía se sentó junto a Diego, directamente frente a Alejandro, quien parecía estar luchando la misma batalla interna que ella. Cada vez que sus ojos se encontraban accidentalmente, ambos apartaban la mirada rápidamente, pero no antes de que Sofía pudiera ver el dolor y la confusión en su expresión. «Cuéntanos sobre Europa, hijo», pidió Roberto mientras servía el mole. «¿Cómo estuvo la experiencia?» «Increíble», respondió Alejandro, su voz ligeramente ronca. «Aprendí mucho sobre diseño de espacios culturales. De hecho, estoy planeando abrir una librería café aquí en la ciudad». «¡Qué maravilloso!», exclamó Carmen. «¿Ya tienes diseñador para el proyecto?» Alejandro miró directamente a Sofía. Estaba evaluando opciones. «Sofía es diseñadora gráfica», comentó Diego casualmente. «Muy talentosa. Tal vez podrían trabajar juntos algún día». «Tal vez», murmuró Sofía, sintiendo como si fuera a vomitar. La conversación continuó, pero Sofía apenas podía procesar las palabras. Su mente estaba completamente ocupada procesando la magnitud de la situación. El hombre del que se había enamorado, con quien había compartido sus pensamientos más íntimos, sus sueños y miedos más profundos, era el hermano de Diego. Y peor aún, Diego claramente no tenía idea de la conexión que existía entre ellos. «Sofía, te preguntaba si querías más mole», dijo Carmen sacándola de sus pensamientos. «No, gracias, está delicioso, pero ya estoy llena», mintió Sofía. Después de la cena, mientras Carmen y Roberto preparaban café en la cocina y Diego atendía una llamada importante de trabajo en la terraza, Sofía y Alejandro se encontraron solos en la sala por primera vez. «Tenemos que hablar», susurró Alejandro, acercándose a ella. «No aquí», respondió Sofía, mirando nerviosamente hacia la cocina. «Es demasiado peligroso». «Sofía, yo no sabía. Te juro que no tenía idea de que...» «Yo tampoco», lo interrumpió. «Pero eso no cambia nada. Esto tiene que terminar. Ahora. ¿Cómo podemos simplemente terminar esto? Lo que sentimos es real. Lo que sentimos está destruyendo una familia», replicó Sofía con lágrimas en los ojos. «Tu hermano me ama. Puede que no de la manera que yo necesito, pero me ama, y yo le debo lealtad». «¿Y qué hay de lo que te debes a ti misma?» Antes de que Sofía pudiera responder, Diego regresó del jardín. «Perdón por eso, era el cliente japonés. Diferentes zonas horarias», explicó, notando la proximidad entre Sofía y Alejandro. ¿De qué hablaban? «Alejandro me estaba contando sobre la librería», mintió Sofía suavemente. «Genial, deberíamos irnos pronto. Mañana tengo reunión temprano», dijo Diego, revisando su reloj.
Esa noche, Sofía no pudo dormir ni un minuto. Yacía en la cama junto a Diego, quien roncaba suavemente, completamente ajeno al tumulto emocional que devastaba a la mujer que dormía a su lado. A las 4 de la madrugada, su teléfono vibró silenciosamente. «No puedo dormir. ¿Podemos hablar?» Era Alejandro, por supuesto. Sofía se deslizó silenciosamente fuera de la cama y se dirigió al baño, cerrando la puerta con cuidado. «Esto no puede seguir», escribió. «Lo sé, pero necesito verte una última vez. Necesitamos hablar de esto cara a cara». ¿Para qué? Para hacerlo más doloroso. Para encontrar una manera de seguir adelante. Para ambos. Después de varios minutos de vacilación, Sofía aceptó encontrarse con él al día siguiente en el mismo parque donde se habían visto antes. Cuando llegó al Parque México, Alejandro ya estaba allí, sentado en la misma banca, pero esta vez se veía completamente diferente. Su rostro mostraba las marcas del insomnio, y sus ojos tenían una tristeza profunda que le partió el corazón a Sofía. «No sabía cómo iba a reaccionar al verte hoy», dijo ella, sentándose a su lado pero manteniendo distancia. «¿Y cómo reaccionas? Mi corazón sigue acelerándose cuando te veo, y eso me aterra porque significa que mis sentimientos no han cambiado, a pesar de saber quién eres realmente». Alejandro cerró los ojos. «Los míos tampoco. De hecho, creo que son más fuertes ahora». «¿Cómo es eso posible?» «Porque ahora entiendo por qué Diego habla de ti con tanto cariño. Porque veo que la mujer de la que me enamoré virtualmente es aún más increíble en persona. Y porque sé que esto es imposible, lo que lo hace aún más real». Sofía sintió lágrimas rodando por sus mejillas. «Alejandro, tienes que entender algo. Diego puede no ser perfecto, puede no darme la conexión emocional que tú me das, pero es un buen hombre. Es tu hermano. Y yo he estado con él durante 2 años. No puedo simplemente destruir eso. Aunque no seas completamente feliz, la felicidad completa es un lujo que no todos podemos permitirnos», respondió Sofía. «A veces tenemos que elegir la estabilidad, la lealtad, hacer lo correcto en lugar de lo que queremos. ¿Y si Diego supiera la verdad? Si supiera que no eres completamente feliz, no podemos decirle la verdad. Le rompería el corazón y destruiría tu relación con él. Algunos secretos están destinados a ser guardados». Alejandro se giró para mirarla completamente. «Entonces, ¿qué hacemos? Tú sigues con tu vida. Abres tu librería, conoces a alguien que pueda amarte sin complicaciones. Y yo trabajo en ser mejor novia para Diego. Intento encontrar la felicidad que tengo, no la que creo que quiero. ¿Y nosotros? No hay nosotros, no puede haberlo». Se quedaron en silencio durante varios minutos, viendo a las familias pasar, a los corredores hacer su rutina matutina, a la vida continuar normal y ajena al drama que se desarrollaba en esa banca. «Sofía», dijo Alejandro finalmente, «sí, quiero que sepas que estas semanas contigo han sido las más reales de mi vida, que lo que compartimos fue auténtico, sin importar cómo termine». «Para mí también», susurró ella. «Y quiero que sepas que si alguna vez cambias de opinión, si alguna vez decides que mereces más de lo que tienes ahora, estaré aquí. No me hagas esto más difícil. No es para hacértelo difícil. Es para que sepas que tienes opciones, siempre». Sofía se puso de pie, sabiendo que si se quedaba un minuto más, su resolución se desmoronaría completamente. «Adiós, Alejandro». «Hasta luego, Sofía». 3 meses después, Sofía y Diego anunciaron su compromiso en una cena familiar en la misma casa donde todo había sido revelado. Alejandro estuvo presente, felicitó a su hermano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y le deseó a Sofía toda la felicidad del mundo. La librería Café de los Recuerdos abrió 6 meses después en Coyoacán, con un diseño de interiores hermoso, creado por un diseñador diferente. Sofía nunca la visitó, pero Diego le contó que su hermano había creado exactamente el tipo de espacio que había imaginado, un lugar donde las personas podían conectar realmente. Sofía llevaba ahora un anillo de compromiso en el dedo, planeaba una boda para el siguiente otoño y había aprendido a encontrar pequeños momentos de felicidad en su vida con Diego. Él había hecho un esfuerzo por estar más presente después del compromiso, y aunque su conexión nunca fue tan profunda como la que había tenido con Alejandro, era real y constante. A veces, en las madrugadas cuando no podía dormir,
Sofía se preguntaba qué habría pasado si hubiera elegido diferente. Pero había llegado a entender que el amor verdadero no siempre significa estar con la persona que más amas. A veces, el amor verdadero significa sacrificar tu propia felicidad por el bienestar de las personas que amas. Y en las noches más difíciles, cuando el peso de su decisión se sentía insoportable, se recordaba a sí misma que había conocido a un amor que trascendía lo físico, lo temporal, lo posible. Había experimentado una conexión del alma que la mayoría de las personas nunca conocen. Y eso, pensaba mientras miraba a Diego dormir a su lado, tenía que ser suficiente, porque algunas historias de amor están destinadas a cambiar nuestros corazones, no nuestras vidas, y el amor más puro a veces requiere la renuncia más grande.